Vamos con las pelitas de Aki o falla renal aguda. Se suele preguntar asociado a otras patologías, ya no solamente como Aki de por sí sola, ya. Así que hay que saber cómo diagnosticar la Aki y cómo manejar la Aki como etiología separada, aunque se asocia a otras cosas, ya. Aunque haya que hacer tratamiento de la etiología del Aki, igual hay que tratar la Aki en sí, ya. Así que vamos con la Aki. ¿Cómo se define? Tenemos la clasificación de la CADIGO, ¿cierto? Que la divide en grado 1, grado 2, grado 3 o etapa 1, 2, 3, como le quieran decir, que se basan en dos cosas principales, ¿cierto? La elevación de la CREA y el output de orina, que cuánto está meando, ¿cierto? Si deja de orinar mucho y eleva mucho la creatinina, es más grave, ¿ya? No sé si sea necesario aprenderse las etapas, pero bueno, esas dos cosas se define la CADIGO, ¿cierto? Ya desde que sube el 0,3 del basal, por ejemplo, la persona siempre tuvo 0,9 de CREA y ahora tiene 0,13, aunque sea súper poco, ya es falla renal, ¿ya? Así que tener eso en cuenta. Más que la magnitud de la CREA, es como el tema de que suele ser bien heterogéneo, ¿cierto? Una persona sana tiene diferentes valores de CREA de otra persona sana, dependiendo de la capacidad muscular y todas esas cuestiones. Así que lo que importa de la CREA es la variación, no es el monto de la CREA en sí, a no ser de que sean montos muy altos, por cierto. Casos de Aki, como ustedes sabrán, está la prerrenal, que es la mayoría de los casos, que es básicamente el riñón está sediento porque no le llega volumen, no le llega sangre. Y suele ser asociado a hemorragia, ¿cierto? A síndromes cardiorrenales, a síndromes hepatorrenales y principalmente a vómito y diarrea intenso, ya que no se cuidan mucho, no se hidratan, no van a urgencia y terminan haciendo una falla renal porque se depletaron y no están reponiendo, ¿ya? La renal, el 20%, que suele ser normalmente una prerenal mal cuidada. Estos casos de que efectivamente están están muy depletados o tienen un tercer espacio tan grande, por ejemplo, en una hepatorrenal, que no le llega volumen al riñón, po. Entonces eso sufre harto y hace una prerrenal y después de la prerrenal pasan muchos días y no se trataron y pasa a ser una NTA, ¿cierto? Una necrosis tubular aguda, que suele ser una prerrenal mal cuidada, ¿cierto? O si no es por una NTA, suele ser por nefrotóxicos, ¿cierto? O por infecciones, por ejemplo, algunos fármacos, ¿cierto? Los aminoglicósidos son muy conocidos, o los AINES, ¿ya? Y las infecciones, ¿cierto? Por ejemplo, una sepsis grave puede tener muchas toxinas que genera un tema arterial ahí renal, ¿cierto? Y la porrenal, que no va a hablar mucho porque es básicamente que se tapó la salida del riñón, entonces está empezando a acumular toda la orina y está dejando la caga para arriba, ¿cierto? Solamente ser un cálculo impactado grande o suele ser una hiperplasia de próstata benigna, por lo que en estos casos lo que hay que hacer del porrenal es que básicamente hay que hacerle un TAC de vías renales y bueno, es confirmar esa cuestión y bueno, poner la sonda Foley, ya poner la sonda Foley porque es la medida más importante, porque va a aliviar todo, ya va a mejorar la CREA al toque si le hacen la evacuación como de orina, ¿cierto? Y cómo se ve una clínica de Aki. Normalmente, como les dije en el inicio, no se va a preguntar como Aki sola, sino que se va a estar asociada a otro cuadro, por lo tanto hay que preguntar la clínica de la misma Aki y la clínica del cuadro. Ya, por ejemplo, una urgencia dialítica, ¿cierto? Un síndrome hepatorrenal, una sepsis grave, mal uso de AINES, por ejemplo, que tomó AINES 3 semanas y está haciendo falla renal, está tomando mal los YECA o los YECA le están haciendo mal, o en contexto de glomerulonefritis. Pues, ya, acuérdense que la glomerulonefritis hacen oliguria, hacen falla renal, pues, ¿cierto? Y en general, la Aki, ¿qué hace? Astenia dinámica, ¿cierto? El paciente se siente mal, se siente cansado, ¿ya? Sobrecarga de volumen, porque el riñón no está filtrando, ¿cierto? Como se puede ver, como EPA, ¿cierto? Como crépito en base, todos los signos de sobrecarga, ¿cierto? Distensión yugular, todo lo que ustedes saben. Y alteraciones de conciencia, ya también en casos un poco más graves puede haber compromiso de conciencia en la Aki, ya por retención de las toxinas y todas esas cuestiones, ¿ya? Y preguntar siempre si dejó de orinar, porque eso es una pregunta como muy básica, pero a veces se nos olvida mucho de, oye, ¿hace cuánto no orina? O porque puede llevar muchos días y, por ejemplo, si dejó de orinar y tiene una porrenal, bueno, obviamente no está orinando porque está todo tapado, ¿por cierto? O efectivamente está tan mal la Aki que no está orinando porque no está en una diuresis de, no sé, 0,2 ml por hora, ¿ya? Entonces, bueno. ¿Y cómo diferencio prerenal con renal? Esta pregunta es clásica de medicina interna. La prerenal tiene sodios bajos porque el riñón está reteniendo sodio y lo está dejando para él, pues no lo está botando, ¿cierto?
Entonces, ¿qué vamos a ver? El sodio urinario va a estar bajito, el FeNA, ¿cierto? Va a estar bajo, la fracción excretada de sodio, y el sodio urinario en sí también va a estar bajo, ¿ya? El boom CREA va a estar elevado, la CREA obviamente va a subir, pero no a nivel estratosférico, pero va a subir, y el boom también se va a elevar mucho, ya más de 40 mínimo, ya el nitrógeno ureico o el boom, ¿cierto? La CREA, si uno maneja la prerenal, debería responder al líquido, es decir, que uno repone el líquido, le da volumen a ese riñón sediento, y finalmente la CREA va a ir o se va a estabilizar o va a bajar, o va a subir muy poco, ¿ya? Y con el paso de las horas y días va a ir bajando esa CREA. En cambio, el riñón enfermo, la renal, la X renal, es un riñón enfermo que bota sodio, ¿ya? El riñón enfermo bota sodio. Entonces va a tener un FeNA alto, un sodio urinario alto, la orina va a estar diluida, es decir, que va a tener una osmolaridad alta, o sea, una osmolaridad baja, perdón, ¿cierto? Y va a tener un boom CREA bajo, ¿cierto? Así vamos a diferenciar renal y porrenal. Y la CREA va a subir y no va a parar de subir. Ya la CREA va, por ejemplo, va a estar en 1, después 1.3, 1.6, 1.9, 2.5, 3, y le poní el suero fisiológico y lo perfundí ese riñón y no responde. Entonces es una falla renal, ¿ya? El manejo en general de la prerenal va a ser volumen, por cierto, alimentar ese riñón sediento. ¿Cuánto? Lo que soporte el paciente, ¿ya? Obviamente el volumen, lamentablemente, aunque nos enseñen fórmulas así como, 1 litro en tanto, no, o sea, es bien dinámico, porque se ha visto como que dar como pautas como de volumen preestablecidas no va muy bien, excepto en algunos casos, por ejemplo las quemaduras, ¿cierto? Que tienen pautas bien hechas y con harta evidencia, pero en general hay que hacerlo personalizado a cada paciente, que cada paciente tenga disponibilidad lo mejor que hay el eco, ¿cierto? Con el protocolo Vexus, como dice acá, para ver cómo va la perfusión del paciente, cómo está de encharcado, porque uno puede darle líquido hasta que salgan líneas V y listo, no hay que hacerle más líquido. Pero lamentablemente no es siempre eso. Pero en general, pacientes jóvenes uno les puede pasar alto volumen y va a responder bien. Normalmente 1 litro, 2 litros en horas, ya, en horas va bastante bien, ya. O de hecho no lo podéis pasar en bolo si es que no está tan grave, ya. Lo podéis pasar en infusión en 6 horas, en 12 horas. Es como, en general los líquidos son como un arte, ya. Los líquidos no hay como una cuestión como preestablecida, exceptando la sepsis, que es 30 ml por kilo, que yo lo encuentro pésimo. Pero puta, ¿quién soy yo? Pues soy un estudiante todo cagado, así que ¿qué opinión tengo yo? Pero yo lo encuentro más o menos. Fisiopatológicamente yo encuentro que los líquidos en sepsis no están muy justificados, porque es un shock vasodilatado. Pero bueno, pero eso depende del paciente. Si un anciano con insuficiencia cardíaca le meten 1 litro y lo van a matar, pues, ya. Que sea menos, 500 ml, 250, 300, no sé, ahí tienen que ir jugando. Y disfruten de los líquidos, ¿no? Es un arte, ¿ya? El control de la diuresis que sea estricto, eso es muy importante. Paciente con falla renal en crean ascenso, háganle la Foley, ¿ya? Aunque en la vida real no siempre le van a hacer la Foley, quizás lo tengan como no invasivo, pero en la vida en el ECOE, pónganle Foley, porque es la cuestión como más objetiva para medir la diuresis, y aunque sea súper molestoso y súper hueveado, es lo mejor para ir viendo cómo responden los líquidos finalmente. Y si tú le metí 1 litro de líquido y no te responde, y el segundo día, el tercer día no te responde, es porque ya finalmente está haciendo una renal y hay que ir llamando al nefro, ¿cierto? Control cada 6 horas cada un perfil renal. Ya cada 6 horas está descrito, o cada 12, depende de cómo, igual no es un plazo establecido, pero cada 6 horas con una CREA y un boom y todas esas cuestiones, un sodio urinario está bien para ir monitorizando cómo va respondiendo, ¿cierto? Si es que es prorenal, si es renal no te va a responder, ¿ya? Y la renal, que es lo más importante, puta, si el riñón ya está enfermo, no enfermarlo más, no enfermarlo más. Suspender el nefrotóxico, suspender el Icarador, el AINE, el antibiótico que le está haciendo cagar, el IVP puede ser nefritis intersticial, así que terrible, ¿cierto? Evitar los nefrotóxicos y ver si requiere los diálisis, que es el A, E, I, O, U, ¿cierto? Y siempre pegarle un cara a nefrología, siempre un cuesta de más. Y dar volumen a ver si responde. Si no responde, no va a responder por semana y la cría va a seguir aumentando. Y cuando la nefritis intersticial, unas pocas palabras, es como una alergia del riñón. Ya, yo le digo como una alergia. ¿Por qué? Está causada por fármacos. Ya, normalmente AINES, antibióticos y diuréticos son los que van a generar nefritis. Ya, que se puede ver elevación de la IgE, rash, artralgia, como muy inmunológico, ¿cierto? Queda una aquí con leucocituria y eosinofiluria. Rarísimo, pero eosinófilo en la orina es como muy alérgico. Ya,
nefritis, ¿cierto? Nefritis. Puede existir leucocitoría y micromaturia y se maneja un corticoide. Eso no hay que saber de la nefritis intersticial, ¿ya? Y obviamente normalmente son pacientes que no responden muy bien y hay que llamar al nefrólogo y hay que ver qué onda, porque biopsia, ¿cierto? Si no se ve la causa. También el omeprazol puede dar nefritis intersticial, no, un cagazo. Pero eso, saber que es como una alergia y se trata con corticoide y lo mismo manejo que el aquí, ¿cierto? Control de diuresis y suspender los nefrotóxicos, ¿cierto? Eso en cuanto a aquí y a nefritis, ¿ya?